Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Quiero recordarles que los cultos ahora, hermanos, casi todos los cultos en los que estamos, está siendo grabado posteriormente, un par de días después, está siendo puesto en el canal de YouTube de la iglesia. Así que todo lo que usted... No, ¿a quién tengo que despedir, hermana? Usted me dice y yo lo despido. Si tiene problemas, por favor, es IBEC, Audiovisuales IBEC SR. Audiovisuales IBEC SR. Yo por días peleé con eso y no ponía el SR, entonces no aparece. Vamos a tenerlo más formalizado en una página y cosas así más adelante, pero por ahora usted puede disfrutar o repasar o si no pudo venir al culto, lo encuentra en esa dirección en YouTube. Y así que todo lo que usted diga en el culto está siendo grabado. Máxime nosotros los pastores. Hace unos días atrás estábamos también, el hermano Arturo no se estaba sintiendo bien y me dediqué a estudiar un rato y a meditar, y estábamos también luchando y habíamos luchado con muchas situaciones de salud, y en estos días hay varias situaciones de salud. De hecho, hoy el hermano Arturo no está, la hermana Marlene, está Marielo, recién operada de los ojos, y hay muchos hermanos que están peleando con gripes y diferentes situaciones. Y quiero que leamos esta porción y ojalá tomar un poco de perspectiva de lo que Pablo consideraba la debilidad. Y empiezo en el versículo 1, en 2 de Corintios 12, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De quién es la culpa cuando nos enfermamos? Usted ha escuchado a las personas decir: ese hombre ahí me pegó la gripe. O empezó con uno en la casa y pasó por todos en la casa. ¿De quién es la culpa que alguien caiga con una situación aún terminal? ¿De quién es la culpa? Y Pablo era igual que nosotros, un hombre de carne y hueso, y él decía: me voy a gloriar del hombre espiritual que, si en cuerpo o fuera del cuerpo. Yo estaba hablando de la visión que Dios le dio a él. Pero él dijo: de este hombre, del que ustedes ven, de que ustedes escuchan pararse a predicar y hablar, yo no puedo gloriarme. De hecho, en una ocasión, 3 ocasiones, le pedí a Dios que me quitara un aguijón de mi carne, y Dios dijo no. Pablo tenía, se entiende por sus escritos, problemas en su vista, y usted ha escuchado esto en muchas ocasiones, pero pudo haber sido cualquier cosa. Todos nosotros nos enfermamos. Y no nos gusta cuando nos enfermamos, porque detiene todo. Usted trata de ir al trabajo y va con dolor, va con molestia, va con mareos, va con... En fin, la industria médica es la industria quizá más rica del mundo, porque no nos gusta estar enfermos. Solo lo que venden en aspirina y ibuprofeno para los dolores de cabeza debe ser algo increíblemente enorme, el número. No nos gusta. Pero ¿qué le llega a la mente a usted cuando llega la enfermedad?
A veces son enfermedades que no tienen síntomas, que usted dice, es que me siento raro. Le pasó las mías, cuando fui a hacer un examen, un físico para una licencia, el doctor me vuelve a ver y me dice, ¿usted se siente bien? Eso nunca es una buena pregunta de un doctor. Cuando el doctor tiene que preguntarle a usted si usted se siente bien, eso no es, porque usted siempre es el que se siente mal cuando va. Yo llegué para que me diera de alta, porque según yo estaba con Ritevy al día, y me dijo, acuéstese un momento, ahorita vengo. Y me dejó dando vueltas, y yo dije, ¿qué habrá visto? Y ya llega y me explica que tenía la presión súper alta, que yo estaba en un punto que no podía distinguir colores, aunque sí las podía distinguir. Me dice, ¿qué color es este tarro que está ahí? ¿Rojo? ¿Estás seguro? Sí, y ya me estaba preocupando. Acuéstese otro ratito, y sale otros 10 minutos y regresa y nada. Y dice, no puedo pasarlo. Yo, doctor, ¿qué pasa? Dice, usted tiene la presión muy alta. ¿Está preocupado? ¿Está estresado? No, había mucho trabajo, pero nada fuera lo normal. Y me dice, voy a darle unas pastillitas para que tome. Y yo, ok, ¿pero me da para sacar la licencia? No, yo no sabía, o sea, yo no sentía el efecto. Como cuando usted realmente se siente mal y ahí de por vida, tome pastillitas para la presión. Qué increíble. No me gustó, me llegó de repente, a otros nos llega así, poco a poco. En fin, ¿qué tanto tiempo pasa en estas situaciones con nuestros cuerpos descompuestos? Como quien se vara en un carro y usted tiene que hacerse a la orilla en la vida, en su andar todos los días, tiene que orillarse y ver dónde busca taller. A nadie le gusta. A nadie le gusta ir al seguro. ¿Hay alguien aquí que le encanta ir al seguro y hacer fila? Vamos, hermanos, sean honestos. Y hacer ahí y entrar en la manga y por fin usted entró adentro y dura 5 días para hacer algo que tomaron 2 minutos para revisar. A nadie le gusta. Es más, ¿a quién le gusta ir a la clínica privada? A nadie le gusta ir a los doctores, porque por defecto significa que estoy enfermo. Algo tiene que suceder. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que volvemos a Dios para buscar la sanidad, para buscar la razón o los propósitos que Dios tenga en eso? Hay mucho que Pablo está diciendo en este versículo y algunas de las cosas, me encanta cómo él dijo, el Señor me dijo, Pablo, bástate mi gracia. Hermanos, Pablo ya tenía la sanidad más importante que uno puede tener como un ser humano. Tenía la sanidad espiritual, o sea, él ya era sano de la condenación del pecado. Y él estaba pidiendo a Dios, Señor, ok, entiendo la gracia, pero necesito sanidad física. Esto me molesta, Señor, me es molesto. No. Pasan los días, Señor, gracias por la salvación, gracias por el ministerio, gracias por mi destino eterno, pero Señor, me duele, no me gusta, no puedo funcionar bien. No. Sigue caminando los días, Señor, aquí vengo otra vez. Dios dijo, no, bástate mi gracia. Literalmente le dijo, baste con la salvación que te he dado. Y usted dice, pero ¿qué Dios más malo? No. Ahí no termina lo que Pablo está tratando de decirnos en cuanto a la condición de él. Yo no pretendo ser Pablo y no pretendo que usted sea Pablo, pero pretendo entender que Pablo era un hombre de carne y hueso igual a mí, que no le gustaba estar enfermo. Pablo viajaba muchísimo y, hermanos, no iba en bus ni en carro propio, iba a pie. Tal vez tenían ahí una mulilla que le llevaba las maletas, siempre andaba con un grupo de personas Pablo en sus viajes misioneros. Tal vez tenían alguna fase, él le encantaba cuando iba en barco. ¿Por qué? No tenía que caminar, así de simple. Y aunque una de esas veces que fue en barco quedó náufrago, se tiran al agua y salen a la playa, hacen un fuego, lo muerde una culebra. ¿Me entiende? No era ir en avión. Y para una persona que tiene que caminar distancias y estar bien físicamente, su condición, se me ocurre que si era un problema de la vista, Pablo le hubiera gustado mirar hacia el horizonte y ver las bellas montañas y los paisajes, pero no. Tal vez podía ver nada más de cerquita o solo de lejos y tenía que tenía que pedir que le sostuvieran la Biblia allá al otro lado del cuarto, como algunos de nosotros. Dios le dijo esto: mi poder
se perfecciona en la debilidad. La debilidad no le pertenece a Dios. No hay un solo aspecto de Dios que sea débil. Pero Dios, a pesar de que le pregunté hace un momento, ¿de quién cree usted que es culpa que usted está enfermo? Es nuestro. En el momento que el hombre decidió desobedecer a Dios y comer de ese fruto que Dios le dijo que no, el cuerpo del ser humano entra el pecado a afectar a nosotros en todos los aspectos. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Está hablando de una muerte espiritual específicamente, pero la muerte física llega al hombre por el pecado. Entonces el deterioro inicia. Adán vivió 930 años vivió Adán. Era un modelo más reciente, ¿verdad? Y después de Abraham y después de Moisés, usted ve en la Biblia donde la vida del hombre se extiende 70 si respeta a los padres y un poquito más si Dios le da la vida. Entonces, cuando llegamos a viejos, 70 años. En el tiempo de Adán, apenas estaba saliendo de la cuna, Adán. El pecado deterioró el cuerpo y nosotros nos enfermamos por el pecado. Hermanos, nacen bebés con problemas, nacen personas con dificultades desde el momento en que nacen. Y dice, pero el bebé no tiene la culpa. No, la culpa es del reino del pecado en el cual nos hemos envuelto. No había eso en Edén, pero a raíz de eso entra el pecado y entra la enfermedad, entra el deterioro del ser humano y Dios dice, está bien. Dios no dijo esto, qué asco. Dios no se paró allá, Dios 3 veces santo, no se paró en la eternidad y dijo, guácala, cuerpos enfermos, yo no voy a trabajar así. No, más bien Dios dijo, Pablo, mi poder se perfecciona en su debilidad. Entonces, está cambiando completamente la forma en que nosotros normalmente vemos la enfermedad. Señor, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Es que no me siento bien, no me gusta. Nadie está de buen humor cuando está enfermo y tampoco se siente muy espiritual. Y Dios dice, no se preocupe, porque en medio de toda esa situación que fue causada a raíz del pecado, yo me voy a complacer en mí mismo de mostrar mi poder. Y le voy a demostrar a usted lo que yo puedo hacer con una persona que está debilitada, que está enferma, que está deformada, lo que sea. Yo voy a deleitarme en esto. Sigue diciendo, Pablo dijo, por tanto, como Dios escoge mostrar su eterno poder a través de esta cosa que me agobia, de buena gana, más bien me voy a gozar. Voy a estar de buena gana, gloriarme en mis debilidades. ¿Para qué? Vea cómo resume Pablo esto en el versículo. Y además eso es solo una parte de lo que quiero hablar, porque hay unas cositas, pero vea qué interesante. Más bien, prefiero estar así para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre dice, Señor, está bien, de buena gana voy a mantenerme así con ese problema que tengo para que su poder repose sobre mí y me siga usando como usted lo está haciendo? ¿Conoce usted personas con problemas, enfermedades y situaciones que antes de tenerlas nunca hacían nada por Dios? Y cuando llegaron a una situación en su vida, ahora son súper cristianos para el Señor. El poder de Dios está sentado sobre ellos, mostrándoles que Él puede a pesar de la debilidad. Y Pablo dijo, por eso Pablo dijo, no puedo jactarme de este hombre de carne que está aquí. No puedo decir nada. Soy un viejo difícil y encima de eso estoy enfermo. Pero Dios se complace en esa debilidad para manifestar su poder a todos. Ahora, usted dice, ¿cómo funciona eso, pastor? Bueno, gracias por preguntar porque le voy a decir. Imagínense a Pablo predicando. Imagínense por un momento, si usted lee las cartas de Pablo y algunas de las cosas que Pablo dijo, hizo, disertó, y usted imagina a este hombre, un viejo calvo, gruñón, de mala vista, y usted le escucha exponer la palabra de Dios. Y usted dice, en la calle no lo hubiera vuelto a ver 2 veces.
pero ahora está manifestando una palabra divina, eterna, y miles de personas fueron salvas alrededor del ministerio de Pablo. Entonces, como decimos en buen español a lo tico, la cara mata. Él no era un hombre fornido con un vocerón, era un hombre normal, con debilidades, y él dijo, yo prefiero estar así para que Dios se gloríe y se manifieste lo que Dios dice. Y sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, entonces me gozo en mis debilidades. Wow, usted se goza. Yo no me gozo cuando estoy enfermo, me frustro. Tengo que bajar la velocidad y no me gusta, y a veces hasta de espalda cae uno y uno dice, Señor, ya, aquí estoy sirviéndote. Yo no merezco esto. Yo sé que usted no dice esas cosas, pero yo sí. Pablo dijo, me gozo en eso. Me gozo en que esté enfermo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En algunos de los testimonios de la hermana Marlene y otros que han dicho, en mi peor momento es cuando me he sentido más cerca de Dios. ¿Sí? Entonces hay un diseño en esto, hermanos. Es increíble que Dios toma la basura del pecado, porque el pecado es basura, y Él logra tomar algo tan sucio y tan cochino, y a pesar del efecto que eso ha tenido en mí, Él dice, yo voy a enseñar un poder inigualable a ningún otro a través de lo que causó el pecado en usted. Y lo hace de muchas formas. A veces Dios sana, a veces Dios extiende la enfermedad, Dios permite que suceda. Es el curso natural del cuerpo humano, es morir, hermanos. Simplemente Dios dice, permite que Él lo causa. Eso fue causado por el pecado, no por Dios. Tenga cuidado con lo que usted escucha de estas nuevas doctrinas reformadas que hablan de que Dios causa hasta el pecado más asqueroso. Eso es una herejía. Dios solo permite que fluya el curso natural de lo que de lo que ya sucedió, y Él se gloria en eso. Y eso es soberanía. Arturo habló un poquito de esto el domingo. Eso es soberanía. ¿Qué? Poder manifestarse a pesar de que las cosas salieron mal o que las hicimos mal. Ahora, Dios siempre está anuente a sanar. Y puede. Usted ha escuchado, hermanos, aquí hemos orado por personas y hemos ungido su cabeza con aceite de la forma en que nosotros lo hacemos. Hemos orado y hemos visto a Dios sanar personas a través de las oraciones. Han ido al médico, han tomado sus medicinas, han hecho ese ejercicio que le dijeron, esa cosa que tuvieron que hacer para mejorarse, y ahí están. Hemos visto también personas alrededor de nuestro ministerio y yo en mi vida, que tenían una enfermedad terminal y oraron por esa persona, y a los días el doctor dijo, yo no sé qué pasó, pero no encuentro el problema. No siga viniendo, no hay nada que hablar, y ahí andan caminando. Ahora, ¿puedo pretender yo que mi experiencia va a ser igual a esa persona y salir en la televisión y vender milagros de esa manera? No. Pablo hubiera sido un pésimo predicador de sanidad. La próxima vez que alguien le sale con esa cuestión de prosperidad y sanidad y la cuestión, dígale, ¿sabe que el apóstol Pablo, si hubiera predicado sanidad, lo hubieran apedreado otra vez? Los cristianos, no la gente de la calle, los cristianos lo hubieran sacado fuera y lo han apedreado y le usted es un mentiroso, usted está ciego. ¿Quién sabe qué le hubieran dicho? Y Pablo nos está diciendo, un momento, esto más bien es a mi favor en cuanto a la debilidad, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Dios hiere y Dios sana, según sus propósitos. Vea Deuteronomio, unos cuantos versículos, 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Solo Dios puede hablar así. Solo Dios, Jehová Dios, con D mayúscula, puede decir esto que está aquí. Estamos en Deuteronomio 32, 39. Dice Dios:
ved ahora que yo, yo soy. Véame, yo soy. Y no hay dioses, con minúscula, conmigo. Yo hago ¿qué? Morir. Yo hago ¿qué? Vivir. Yo hiero. ¿Y yo qué? Sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El curso determinado de Dios para su vida está establecido. Por eso cuando nosotros, esa es una parte que a mí me molesta muchísimo de aquellos que pretenden tener un culto de sanidad y dicen, aquí bajamos el poder de Dios y te declaramos sano. Y a los 2 meses la persona muere de la enfermedad que tenía. Dios dice, yo hiero y yo sano. Entonces, cuando usted quiera pretender tener ese poder, usted se equivoca. Que Dios usa que Dios se manifiesta a través de los que claman su nombre, de los que pedimos en su nombre, eso es una cosa. Pero pretender decir que aquí está la sanidad, ya está declarada, tenga mucho cuidado con eso, porque no es bíblico. Usted está pretendiendo que usted es quien dice ser Dios. Dios dice, escúcheme, otra vez, vea al principio del versículo, ved ahora que yo, yo soy. Yo no puedo decir eso. No puedo decir eso. Dios exhibe también su misericordia. Eso es para que quede bien claro, hermanos. Cuando invocamos el nombre de Dios sobre una persona que está con una enfermedad, sea la hermana Marlene, sea la hermana Marielo, sea el hermano Arturo, y decimos, Señor, por favor, ten misericordia de ellos y tócales, sánales. Estamos haciendo una petición. Es muy diferente. Eso es que te declaro sano, usted está diciendo, yo tengo el poder. Eso no es bíblico. Yo puedo llegar a los pies del Señor y decir, Señor, por favor, ten misericordia. Y Dios puede decir, no. O aún no. O sí. La enfermedad y la debilidad de nosotros, hermanos, repercuta no solo en mí. Es que todos los que están alrededor de mí están viendo lo que está sucediendo en mi vida, para bien o para mal. Y hay circunstancias en la vida cuando la enfermedad de una persona, hermanos, no tiene nada que ver con la persona enferma. Tiene que ver con su familia, tiene que ver con su iglesia, tiene que ver con un montón de situaciones. Pero a veces sí tiene que ver conmigo. ¿Qué dice allá cuando, y esto es gratis, esto no está en mis notas, ¿qué dice 2 Corintios 11 cuando habla de la Santa Cena? Que algunos que la toman indignamente, ¿qué? ¿Están qué? Enfermos. O sea, están jugando con Dios. Están tomando una Santa Cena que Dios dice, examínese para que no sea juzgado. Entonces, no me examino, pretendo solamente llego y para no darme el color del vasito cuando lo están pasando o el pedacito de galleta, entonces usted toma la cena y usted sabe muy bien que su vida está mal con Dios. Dios dice, por eso algunos están enfermos. Hermanos, si queremos, esto es un tema extenso y hay muchas cosas que podemos ver en la Biblia en cuanto a esto, pero Dios también exhibe su misericordia cuando Él sana. Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Obviamente cuando recibimos o cuando ya hay alivio del dolor, cuando el doctor llega y dice, estás perfecto, estás perfecta, nosotros sentimos la misericordia de Dios y salimos corriendo para retomar nuestra vida tal cual. Ahora, pues en verdad, dice, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobremanera. Hablando de los compañeros de Pablo y esos hombres que andaban con él, hombres, aún Timoteo, que era joven, tenía enfermedades estomacales y cosas difíciles. Todos tenemos dolencias y Dios exhibe su misericordia cuando sana. Y Pablo dijo aquí otra vez, dijo, Dios lo hizo para mí, lo sanó a él. Pero es que si ese hermanito se hubiera muerto, yo hubiera estado quebrantado. Y Pablo reconoció que al sanarlo a él, a su hermano,
Dios tuvo misericordia de Pablo. Qué interesante. ¿Qué aprendió él en esa circunstancia? Muchas cosas, igual que nosotros. Dios exhibe su poder al sanar en Lucas 5:17, y ese no lo vamos a buscar. Simplemente recuerde en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todas las veces que Jesús sanó a un enfermo. Era de todo: mancos, cojos, ciegos, flujos de sangre, llámese lo que sea, Jesús los sanó, mostrando quién era Él. Y mostrarnos a nosotros el poder que tiene Dios sobre las cosas, inclusive orgánicas. Y esa es otra cosa que yo no peleo, simplemente tengo en contra de aquel que dice que es un sanador, porque nunca he visto a uno de esos falsos traer al podio enfrente de la cámara y las luces a una persona con una mano seca y decirle: extiende tu mano, como lo hizo Jesús. Y su mano y fue igual a la otra, y perfectas condiciones, como si nunca hubiese sido enfermo. A otro ciego, un hombre ciego desde su niñez: Señor, le echa saliva y barrito en los ojos, vaya, lávese. Y él no sabía qué fue lo que echaron en los ojos, estaba ciego. Y cuando llegó y él veía todo, si hubiera ido a la óptica en ese momento a revisarse, su visión hubiera sido perfecta. Y la gente decía: eso no es así. Y se quejaban y se burlaban de él, y él decía, y fueron donde los papás: no ese hijo suyo realmente es ciego. Y un hombre ciego que recibe la vista al 100%. ¿Por qué no vemos ese tipo de cosas? La sanidad que Jesús mostraba era real. Y Jesús hizo esto porque un día sabría, escuchen hermanos, que nosotros íbamos a llegar delante de Dios y decir: Señor, nosotros sabemos que tú das vista a los ciegos. Señor, sabemos que tú sanas al manco y al cojo. Señor, nosotros sabemos que tú resucitaste a los muertos. Entonces, Señor, yo sé que tú puedes con esta gripe. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Señor, yo sé que tú puedes con estos dolores de cabeza que tengo y esta presión alta que me está matando. Señor, ya que mostraste misericordia, por favor, y yo sé que puedes, porque lo mío no es nada, lo mío es cualquier tontera. Eso sí era serio. Yo sé que tú puedes. ¿Cómo oraríamos en cuanto a la sanidad hoy si Jesús nunca hubiera sanado a nadie? Diríamos: ¿sabrá un ser allá en la eternidad espiritual? ¿Sabrá lo que se siente estar enfermo? Sí, porque dice que sufrió en todo, pero sin pecado. Él sufrió junto con su familia, él sufrió junto con las necesidades de las personas. ¿Se habrá enfermado Jesús? No tenemos testimonio de que Jesús alguna vez tuvo gripe o alguna vez le dio hepatitis por tomar agua sucia, o no tenemos ese testimonio aquí. Pero sufrió las debilidades, como cuando lo mejor que puedo imaginar es esto, hermanos: sus hermanos, sus hermanos de José y María, ellos se enfermaban. Jesús perfecto, y él sufrió con ellos. ¿Acaso no sufriste cuando se enferman sus hijos? ¿Acaso no sufriste cuando se enferma su esposa, su esposo? Toda la familia sufre, es un dolor de cabeza. No toque ese plato, no coma de esa cuchara, esa la tocó su papá, no tome ese vaso. Y Jesús estaba viendo la debilidad humana y sintiéndola. Esa tos, esos estornudos, esos mocos. Él estaba ahí, él dice: difícil. Entonces cuando él sanaba y sanaba completamente, totalmente sano. Orgánicamente significa carne y hueso, y no cosas de esas que: ay, me duele la espalda, ore por mí. Ay, ya no me duele. Yo estoy hablando de cosas físicas, que le faltaban dedos, que le faltaba una mano, y de repente ahí estaba la mano. Ese tipo de sanidad. Entonces yo puedo orar a mi Señor y decirle: Señor, yo sé que tú puedes con lo mío. Pablo sabía esto. Y por eso Jesús nos da testimonio de todas las veces que Él sanaba. Exhibe su amor al sanar también. Usted algunas veces y yo hemos estado enfermos y sabemos que merecemos estar enfermos. ¿Usted nunca ha experimentado eso? Usted sabe que usted merece estar enfermo.
no se cuidó, le dijeron que se tomara esto, que se vacunara en contra, en fin, y dice, yo soy de los que nunca se enferman y de repente, y usted en ese momento de desobediencia, pues usted sabe que usted fue jupón, usted dijo, Señor, por favor, Dios está bien, ¿lo va a volver a hacer? No, Señor, me voy a cuidar. Ok, y Dios te restaura. ¿Por qué? Porque le ama. Hay tantas cosas que Dios nos enseña cuando estamos de espalda, hermanos, es increíble. Y también Dios manifiesta, y esta para terminar, en Salmo 107. Salmo 107, Dios manifiesta la salvación al inconverso cuando Él sana. Salmo 107. Mucha gente no puede explicar a veces lo que Dios hace, y es porque cuesta explicar a Dios. Cuesta para nosotros entender que Dios es un Dios sobrenatural y se complace algunas veces en nuestra vida en mostrarnos qué tan grande es Él. Y esto sucede en cosas pequeñas y en grandes. Y en Salmo 107, 17 al 21, dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios hace cosas aún para el impío o al frente del impío para mostrar quién es Él a ellos. Hemos orado por personas en esta iglesia que no son salvas, no tienen a Cristo en su corazón. Familias que están en una situación muy difícil en su salud, en su quebrantamiento, y hemos orado y hemos visto a Dios contestar, y el testimonio que queda ahí es inigualable. No hay manera. Y antes llegaban, ay, por favor, ayúdenos a pedirle a Dios, como de alguna manera ustedes están conectados y nosotros no. Y Dios trabaja. Y ya la actitud es muy diferente. Muchas gracias. Ahora están examinando su corazón. ¿Sabe por qué? Porque aún el inconverso sabe cuando Dios tuvo misericordia de ellos. Y es justo lo que nos está diciendo este pasaje. Dios miró su aflicción y los sanó. Les dijo, está bien. ¿Quieren saber quién soy yo? Vea una pincelada de lo que yo puedo hacer. Eso hace Dios por nosotros. Hermanos, algunos propósitos en medio de la enfermedad. Nos permite ser probados para fortalecernos. Unas páginas ahí mismo en Salmo 41, en el versículo 3. Hay una palabra interesante aquí que me llamó mucho la atención. Salmo 41, 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Será que mullimos como las vacas? No, la palabra significa voltear hacia. Me voltearé hacia Dios. O sea, en vez de estar allí, me voltearé al Señor y diré al Señor, clamaré al Señor en mi enfermedad. Me conforta. A veces permite que los santos sean probados para confortarlos, para escuchar Él la oración suya. Esta sí es interesante. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos solo le oran a Dios cuando están enfermos. Entonces usted anda ahí como muchos chiquitos, no quiero hablar con Dios, no escucho a Dios, y Dios lo pone a usted de espalda. ¿Y sabe a quién es la primera persona que usted tiene que ir a hablar? A Dios. Ah, qué dicha que, mira, todavía andas por ahí, sí, y quieres que te sane. Hablemos. Pastor, viera que cuando estaba enfermo leí un montón de la Biblia, ¿sí? Ay, ¿qué más tiene que hacer? Le cortaron el internet, le cortaron el cable, y ahí estaba la Biblia. Dios tiene una forma de hacernos hablar con Él y a veces nos pone de espalda para hacerlo. Hermanos, para preservarnos en la enfermedad. Otra vez lo que Pablo dijo,
el poder de Dios se gloria en mi debilidad, entonces no me voy a quejar. Es un buen lugar para estar. ¿Cómo, pastor? ¿Es un buen lugar para estar enfermo? No, es que cuando sucede no es tan negativo como pensamos, porque Dios está haciendo algo. Pongamos atención, hermanos. Sí, oramos por nuestros enfermos, sí nos preocupan, sí queremos verlos bien. A nadie le gusta ver a otro, un ser humano en su sano juicio, a un inconverso, no le agrada ver a otro ser humano sufriendo en dolor o con una enfermedad. De los médicos que hay en Costa Rica, se lo pongo de otra forma, de todos los médicos que hay en Costa Rica, ¿cuántos de ellos son salvos? Un porcentaje bajo. Ajá, ¿y el otro montón? ¿Por qué se preocupan tanto? Porque el ser humano, aún en su condición de pecador, tiene un poco de bien sentir y misericordia hacia aquel que está dolido. Usted los escucha diciendo, es que cuando yo quise ser médico, yo veía todo el dolor y la aflicción y yo quería hacer algo para aliviar ese dolor. Entonces me dice, doctor, ¿quién puso eso en su conciencia? Dios. Y si un inconverso puede sentirse así, ¿cuánto más Dios? No nos gusta, pero a veces esa enfermedad, hermanos, tenemos que visualizarla diferente. Oramos por ellos y confiamos que Dios está haciendo una obra mucho más allá de la que yo entiendo.